Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El gobierno de Aruba indicó que no se harán más adaptaciones en el presupuesto 2015. Diferencias de opinión entre el Parlamento por el nivel de turismo que está entrando a nuestra isla. Fuerte accidente se registró en Medellín entre una motocicleta y un auto. Obsesión a las cirugías puede tener consecuencias de por vida. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Atención, que se dio a conocer la posición del gobierno en cuanto a la petición del Parlamento de indicar cuáles medidas se van a tomar según el último acuerdo firmado con Holanda, pues el ministro de Finanzas indicó que el gobierno no adaptará el presupuesto 2015. El gobierno de Aruba no va a implementar más medidas en el presupuesto del 2015. Esta fue la respuesta que el gobierno envió a decir al Parlamento este fin de semana. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, envió al Parlamento una carta informando que el gobierno no va a hacer ningún cambio sustancial en el presupuesto 2015. Con esta respuesta, el Parlamento se queda en una situación fastidiosa, ya que ellos interpretan que el gobierno no está cumpliendo con el último protocolo firmado. El mandatario Bermúdez asegura, por otro lado, que el gobierno está vigilando la ejecución del presupuesto muy de cerca y cada cuartal reportarán el avance y el progreso de la ejecución del presupuesto. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que si resulta que se tiene cualquier desvío estructural, el gobierno de una vez tomará medidas correctivas necesarias para asegurar que se esté en el cuadro de lo que ellos han prometido. Se ha presentado una situación de conflictos de interés entre los parlamentarios de distintas fracciones sobre el tema de la entrada de los venezolanos a Aruba. Por una parte, la fracción de MEP se ha pronunciado sobre la calidad del turismo que está ingresando últimamente a la isla y por el otro lado, parlamentarios de AFP han pedido disculpas a, entre otros, los venezolanos por la supuesta señalación que ha hecho la oposición. Durante los últimos meses se ha visto que el nivel de turistas provenientes, entre otros destinos Venezuela, ha incrementado. Muchos de ellos vienen a vacacionar, pero también hay otros que han venido escapando de la situación que se vive en su país. Para nadie es un secreto que por la calle principal, playa y otros sectores aledaños se pueden ver algunos turistas caminando y pasando los días normalmente. Entre tanto, la fracción de la oposición del Parlamento ha hecho énfasis que muchos turistas de los que han ingresado a la isla últimamente no son turistas que le aporten significativamente a la economía de la isla. Por su parte, recientemente el parlamentario Melvin Trump, de AFP, pidió disculpas a la comunidad venezolana residenciada en Aruba y también a los que vienen de visita por la supuesta forma como parlamentarios de la oposición se han referido a los turistas. Cabe resaltar que Venezuela es el segundo mercado de ingreso turístico más importante para nuestro pilar económico, pero sí se ha podido observar cómo la calidad del turismo ha disminuido considerablemente. Durante la visita que realizó la Casa Real Holandesa a Aruba, el cuerpo policial de la isla trabajó arduamente para mantener su seguridad, haciendo controles, dirigiendo el tráfico y también cuidando las calles por donde transitaba el auto de la pareja real, Su Majestad el Rey Willem Alexander y la Reina Máxima. Durante 2 días que consistieron de diferentes actividades listas para la visita de la Casa Real Holandesa a Aruba, el cuerpo policial realizó una excelente labor en donde realizaron controles, dirigieron el tráfico, hicieron requisas y diferentes detenciones que procuraron la total seguridad de toda la actividad. En las calles se podían ver policías realizando su trabajo mientras controlaban que todo marchara en orden durante y después de los eventos que se tenían preparados para la visita real de los Reyes de Holanda. Un total de 249 agentes policiales estuvieron en las calles. Diferentes departamentos del cuerpo policial estuvieron envueltos en la seguridad de esta visita real y también buscaron la seguridad del país Aruba. Damos inicio a nuestra ronda internacional. En Argentina existen bandas de atracadores que se las ingenian para sacarles la billetera y sus pertenencias a los transeúntes que pasan por vías principales. Su modus operandi que quedó grabado en cámaras de seguridad de Argentina. Mirá, presta atención, porque te puede pasar a vos mientras caminás por el microcentro porteño. Estos pungas, como casi todos, actúan en grupo para disimular mejor.
La joven con gorra blanca extiende su mano para introducirla en la cartera de la mujer que camina con un hombre sobre la avenida Corrientes. No logra abrir el cierre y vuelve a intentarlo, acompañada al lado por un joven. La pareja que va detrás de ellos también forma parte de la banda. Sin darse vuelta, la víctima toca su cartera y entonces los ladrones se dispersan y se alejan. No solo fallaron, además los pescaron con las cámaras de seguridad. Las mismas dos parejas de pungas habían sido grabadas más temprano cuando intentaron sacarle la billetera a una mujer sobre la calle Florida. Los 4 los detuvieron en distintos puntos del centro de la ciudad, dado que cometieron el delito de tentativa de hurto, excarcelable, recuperaron pronto la libertad. O sea, están otra vez en la calle. No es la primera vez que las cámaras de seguridad detectan los movimientos y los robos de los pungas que operan, sobre todo en la calle Florida. Las multitudes que caminan todo el día por la peatonal crean el contexto perfecto para los ladrones de mano rápida. Las mecheras son primas hermanas de los pungas. Mirá cómo actuaron en este local de ropa de Bahía Blanca. 2 mujeres entran con lo que parecía ser una alfombra enrollada, cuando en realidad se trata de un tubo con tapa hecho con alfombra. Mientras ellas revisan las prendas, la señora que está en el mostrador con un carrito se ocupa de distraer al empleado. Cuando terminan de llenar el tubo con pantalones, el empleado descubre por las cámaras que lo están robando. Las increpa y ellas escapan. La mujer del carrito se va. El empleado le grita y ella lanza el carrito que estaba lleno de ropa de otro local robado minutos antes.